Hace unos años, si recibías un correo fraudulento, normalmente podías detectarlo con bastante facilidad. Tenía faltas de ortografía, frases extrañas o simplemente parecía sospechoso. Muchas estafas fracasaban porque los delincuentes no eran especialmente buenos escribiendo o porque utilizaban traducciones automáticas que sonaban poco naturales. Pero eso está cambiando. Y está cambiando muy rápido. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo de las estafas y de la ciberdelincuencia. No porque la IA sea malvada, no porque las herramientas de inteligencia artificial estén diseñadas para hacer daño, sino porque, como ocurre con cualquier tecnología poderosa, también pueden ser utilizadas por personas con malas intenciones. Y lo preocupante es que muchas de estas técnicas ya están ocurriendo ahora mismo. Cuando la mayoría de la gente escucha hablar de inteligencia artificial, piensa en imágenes impresionantes, asistentes virtuales o herramientas que ayudan a trabajar más rápido. Pero un delincuente ve algo diferente. Ve una herramienta capaz de escribir mejor, investigar más rápido, comunicarse con más personas y generar contenido creíble en cuestión de segundos. Imagina por un momento que eres un estafador hace 10 años. Si querías enviar un correo fraudulento, necesitabas redactarlo tú mismo. Si querías hacerte pasar por una empresa, tenías que intentar copiar su forma de escribir. Si querías convencer a alguien, dependías de tus propias habilidades. Ahora imagina que tienes una herramienta capaz de redactar mensajes perfectamente escritos, adaptados a cualquier idioma y a cualquier situación. De repente, una persona que antes parecía sospechosa puede enviar mensajes que parecen completamente profesionales. Y aquí es donde empieza el problema. Uno de los usos más peligrosos de la inteligencia artificial es la creación de mensajes fraudulentos mucho más convincentes. Durante años, una de las formas más fáciles de detectar una estafa era fijarse en la redacción. Muchos correos estaban llenos de errores. Hoy eso ya no es tan sencillo. La inteligencia artificial puede generar textos que parecen escritos por una empresa real, por un banco o incluso por una persona que conoces. Esto significa que la barrera de entrada para crear una estafa creíble es mucho más baja que antes. Pero esto es solo el principio. Hay algo todavía más preocupante. Las voces. Hace unos años, escuchar la voz de una persona era una prueba bastante fiable de su identidad. Si te llamaba un familiar y reconocías su voz, asumías que realmente era esa persona. Hoy ya no podemos dar eso por sentado. Existen sistemas capaces de imitar voces con una precisión sorprendente. En algunos casos, bastan unos segundos de audio publicados en redes sociales para generar una imitación extremadamente convincente. Imagina que recibes una llamada de un familiar, escuchas su voz, te dice que tiene un problema urgente, que necesita ayuda, que necesita dinero. La mayoría de las personas reaccionarían emocionalmente antes de analizar la situación, y precisamente ahí es donde aparece el riesgo. Los delincuentes entienden perfectamente cómo funcionan las emociones humanas. Saben que el miedo, la urgencia y la preocupación hacen que tomemos decisiones impulsivas, y la inteligencia artificial les permite explotar esas emociones de formas que hace unos años parecían imposibles. Pero no solo hablamos de voces, también hablamos de imágenes, también hablamos de vídeos. Cada vez es más sencillo generar contenido visual falso capaz de engañar a personas que no están prestando atención a los detalles. Y aunque muchas veces todavía existen señales para detectar manipulaciones, la calidad mejora constantemente. Esto plantea una pregunta incómoda. Si ya no podemos confiar completamente en una imagen, en un vídeo o incluso en una voz, ¿cómo verificamos que algo es real? La respuesta es sencilla, aunque no siempre cómoda. Debemos acostumbrarnos a verificar antes de creer, porque la tecnología está cambiando más rápido que nuestros hábitos. Otro aspecto interesante es cómo la inteligencia artificial permite personalizar ataques. Antes, muchas estafas eran genéricas. Los delincuentes enviaban el mismo mensaje a miles de personas esperando que alguien cayera. Ahora es posible crear mensajes mucho más específicos. Si alguien publica constantemente información sobre su trabajo, sus aficiones, sus viajes o su familia, un atacante puede utilizar toda esa información pública para construir una historia mucho más convincente. Cuanto más personalizada parece una estafa, más probabilidades tiene de funcionar. Y aquí aparece uno de los errores más comunes: pensar que solo las personas mayores son víctimas de engaños digitales. Eso no es cierto. La realidad es que cualquiera puede ser engañado si el contexto adecuado coincide con el momento adecuado.
Los ataques modernos ya no se basan únicamente en conocimientos técnicos, se basan en comprender el comportamiento humano. Por eso muchas de las campañas más exitosas no atacan ordenadores, atacan decisiones, atacan la confianza, atacan la urgencia, atacan el miedo. Y la inteligencia artificial está ayudando a hacer esas campañas más creíbles. Ahora bien, después de escuchar todo esto, podrías pensar que estamos condenados o que será imposible distinguir la realidad de la ficción. Pero esa no es la conclusión correcta. La tecnología también está ayudando a defendernos. Las mismas herramientas que pueden utilizarse para generar contenido falso también se utilizan para detectar comportamientos sospechosos, identificar amenazas y mejorar la seguridad de plataformas y servicios. La diferencia siempre estará en cómo se utiliza la herramienta. Por eso la mejor defensa sigue siendo una combinación de sentido crítico y verificación. Si recibes una llamada extraña, verifica. Si recibes una petición urgente de dinero, verifica. Si recibes un mensaje alarmante, verifica. Y si algo parece diseñado para hacerte actuar inmediatamente, detente unos segundos y piensa. Porque los delincuentes suelen ganar cuando consiguen que actúes antes de reflexionar. La inteligencia artificial va a seguir avanzando. Eso es inevitable. Cada año será más potente, más accesible y más difícil de distinguir del contenido creado por personas. La pregunta no es si esta tecnología seguirá evolucionando. La pregunta es si nosotros aprenderemos a adaptarnos a tiempo. Y ahí es donde la ciberseguridad deja de ser un problema de expertos y se convierte en un asunto que afecta a todo el mundo. Porque en una era donde cualquier voz puede ser copiada, cualquier imagen puede ser falsificada y cualquier mensaje puede parecer auténtico, la habilidad más importante ya no será saber utilizar la tecnología. Será saber cuándo no confiar en ella. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a La Brecha para descubrir cómo las nuevas tecnologías están cambiando el mundo de la ciberseguridad y cómo protegerte de las amenazas digitales antes de que sea demasiado tarde.